Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Ferroñay. Este, y hoy día, bueno, voy a estar viendo este tema de data semiestructurada en lo que es Snowflake. El tema ahorita vamos a ver básicamente es datos semiestructurados, algunos tipos de datos que podemos ver para manejar esto, nuestro workshop y por ahí preguntas y respuestas. Bueno, yo soy Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Llevo ya como 8 años, trabajando en todo lo que es data, si es que no son 9. Si se escuchan los ruidos, sorry, son los hijitos de mi hermana, no puedo hacer nada por ahí. Este, ya he visto varias industrias en verdad durante todos estos años, entre retail, telco, banca, temas de gobierno también, en AFAP, por ejemplo, en el Ministerio de Educación de acá de Perú. Entre otros, ¿no? He tenido oportunidad de ver prácticamente el end-to-end, incluso la parte de reportería. Eso porque básicamente algunas empresas eran como que chiquitas y yo creo que en las empresas chiquitas es donde se aprende más, porque, no sé, tienes un super proyecto, me tocó por ejemplo el proyecto del Ministerio de Educación y estaba como que yo y una persona más. Entonces yo era la analista, era la desarrolladora, era la PM, era todo. ¿No? Entonces como que vi el end-to-end, en ese momento estaba usando MicroStrategy y de hecho creo que es una de las herramientas que más manejo hasta ahora en lo que es reportería. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, ya saben chicos, ahí la sesión está siendo grabada. No prendan su micrófono a menos que quieran hablar algo. Normal me interrumpen en cualquier momento que quieran. Y empezamos la charla. Bueno, los datos semiestructurados, ¿no? Este, Snowflake va a manejar varios tipos de data semiestructurada, como lo que son JSON y XML. Incluso he visto que también está usando Parquet. Y eso también lo vamos a ver en el workflow en un ratito, ¿no? Y bueno, me pareció gracioso este meme porque era como que el JSON es como que guarda bastante información y es como que está dentro de una base de datos, ¿no? Entonces, es como que una base de datos y encuentras algo más ahí que tiene mucha más información, ¿no? Bueno, va a permitir guardar esta información de forma natural, ¿no? Y vamos a poder consultar los datos estructurados como si fueran datos relacionales. Si bien también lo tiene Snowflake, también lo he visto en otras bases de datos, como en Microsoft, que también permite tener JSONs como un tipo de dato de varchar max, ¿no? Y también te permite hacer queries diferentes, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus sintaxis y cada uno tiene sus mejores para poder tratar con este tipo de información, ya que como vamos creciendo hay un mayor auge de estos tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, los JSON se usan bastante en lo que son páginas web, entonces cuando nos envían, por ejemplo, algunos mensajes de web services o algo, vienen justamente en ese tipo de datos, ¿no? Yo personalmente he trabajado mucho más con JSON que con XML. Casi nunca he trabajado con XML, creo que una o dos veces en toda mi vida, pero con JSON sí lo he trabajado bastante, ¿no? Y bueno, tenemos como que tres tipos de datos, ¿no? Para el manejo de datos sobre semiestructurada. Tenemos el variant, que es como que un tipo de datos que va a soportar todos los tipos de datos, ¿no? Tenemos el object, ¿no? Que básicamente es como que eh, tenemos la llave valor, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? Entonces tenemos como que la llave y lo tenemos acá los valores, ¿no? Son en pares, ¿no? Y tenemos, bueno, nuestros arrays, ¿no? Que también los podemos tener acá, ¿no? Que también vamos a ver cómo se maneja el hecho de arrays dentro de un JSON, ¿no? En nuestro workflow en unos pequeños segundos. Y bueno, Snowflake guarda toda la data de manera columnar, ¿no? Es decir, como un cubo, ¿no? Y los datos dentro de esto, está guardado como binarios, están comprimidos justamente para que puedan tener mejor performance y también ocupe menos espacio, ¿no? Y bueno, damos la parte práctica para no aburrirnos con la parte teórica. Y me voy a la otra página.
Me dicen si se ve todo, por fin. Ya, acá tenemos nuestro JSON. Acá vamos a hacer tres workshops. Uno, bueno, en realidad es uno solo, pero vamos a ver los temas que son JSON. Vamos a ver cómo hacer un query de XML y también vamos a ver cómo hacer queries sobre archivos Parquet que actualmente estamos usando bastante, ¿no? ¿Le puedes dar un poquito más de zoom, Karen, por favor? A ver, ahí, ¿se ve? Un poquito Mejor. más, yo creo que para el resto de la gente. Yo sí lo veo bien, pero creo que depende mucho de la pantalla. Ahí Es que mero. si no, ya no veo nada. Yo. Bueno, ni Ahora sí modo. se ve muy bien. Bueno, como saben, tenemos que tener nuestro warehouse, ¿no? Activado. Tenemos que darle el use warehouse justamente para poder usar esta información. Creo que está activo el mío. No me recuerdo si estaba activo. Luego tenemos que tener obviamente una base de datos. Y dentro de esta base de datos, cuando se crea, puedes usar el público, que es como que un esquema default donde va a estar todo, ¿no? Es muy parecido si han estado en Microsoft el esquema de DBO, ¿no? Que es el donde está todo ahí tirado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como sabemos, esta información va a estar en AWS, ¿no? Entonces vamos a poner toda la información que está en esta URL en un stage, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá. Una vez que ya está generado nuestro stage, podemos revisar nuestro stage, ¿no? Acá vemos que este stage, bueno, tiene esta URL, tiene este tamaño, bueno, esta es una encriptación que tiene en sí, y qué fecha se modificó. Luego vamos a crear una tabla, ¿no? Le he puesto de nombre JSON Row y va a estar un campo row de tipo variante, o bueno, variant en realidad. Ya la tengo creada, así que no voy a ejecutar esta parte. Y luego este es opcional, porque en realidad acá también podemos poner file format igual type, o sea, algo así, ¿no? Ah, un ratito. Podrías hacerlo así, ¿no? Pero por un tema de orden, te puedes crear también tu formato, el cual lo puedes usar para varias cargas, ¿no? Y luego, bueno, copas la información en esta tabla, ¿no? Ahorita lo que voy a hacer es me voy a truncar la tabla, porque mi tabla ya está eh, populada. No, no me quiere. Sí, sí, ¿no? Ponle un semicolon al statement anterior. Ah, va, lo siento. Ya, ahí está. Y bueno, cargamos la data que hemos cargado acá en este stage, que se llama JSON Stage, ¿no? Este es el from, es como que si fuera una pequeña tabla. La vamos a copiar a esta tabla que acabamos de crear, JSON Raw. El file format es el que acabamos de crear acá, ¿no? Que es de tipo JSON. Y este file es justamente para que agarre este file que está dentro de ese stage y ya se creó. Entonces, si le hago sale, acá tenemos nuestra información. Y esto es un JSON ya cargado. Entonces voy a copiar uno y voy a ponerlo acá. Entonces, como pueden ver, tenemos acá el primer JSON, ¿no? Dentro de este JSON, en job tenemos otro JSON y luego tenemos este ref company, esto es un array, y luego tenemos en Spoken Languages un array que tiene varios JSONs, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos ir haciendo los queries para ir obteniendo esta información. La más fácil, obviamente, es generar la data que está en el root, ¿no? O sea, que está fuera y no está, digamos, en jerarquía, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente le decimos, vamos a hacer el select a la tabla, ¿no? Este es el campo row
Este campo de acá no es case sensitive, este primero, porque está haciendo referencia a la columna. Sin embargo, sí tienen que tener cuidado que cuando vayan a agarrar este campito de acá, este hace referencia justamente a esta, digamos, a esta llave que está en el JSON, y eso sí es case sensitive. Entonces, no es lo mismo poner ID minúscula con ID mayúscula, ¿no? Entonces, se tiene esa pequeña desventaja, ¿no? Que hay que tener cuidado con ello. Y bueno, ahí como pueden ver, estamos seleccionando acá nuestros datos, ¿no? De este JSON de una manera fácil, ¿no? Pero como pueden ver, acá tenemos estas dobles comillitas, ¿no? Porque estos son de tipo de datos string, ¿no? Entonces, obviamente nosotros cuando querramos poner una tabla no vamos a querer que tengan esas comillitas, ¿no? Y tampoco es que tengamos que hacer un replace, sino que más bien tenemos que parsear los valores, ¿no? Entonces, ¿cómo parseamos los valores? Así como hemos hecho y hemos listado nuestros campos, luego de esto vamos a poner un dos puntos, y vamos a ponerle cuál es el tipo de dato al cual va a ingresar, se va a parsear el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ya corro esto de acá, ¡ting! Ya desaparecieron las dobles comillas porque ya lo está reconociendo como string, entonces ya se tiene en un formato más legible, ¿no? Como para poderlo poner en una tabla o algo. Ahora, como vimos, ahora vamos a irnos al JSON del job. ¿Cómo voy a este salary, ¿no? O a este title que está dentro de este job. En realidad es súper fácil porque lo único que vamos a hacer es rutearlo. O sea, vamos a poner punto .job y luego vamos a ir a salary o a job.title, ¿no? Y también, bueno, en este caso también lo estoy parseando para que se vea bonito y entendible. Entonces, ya. Y acá vemos también el salario que está como integer y el title que está como string, porque no tiene ahí sus dobles comillitas, ¿no? Ahora, queremos ver este pref company de acá, ¿no? ¿Cómo puedo obtener la data de acá? Si bien este es el primer valor y este de acá está vacío, hay algunos datos que sí tienen vacío. Entonces podemos agarrar lo que es el array size, ¿no? Para ver más o menos por cada fila cuál es el tamaño de nuestro array, en caso que deseen saberlo, ¿no? Este de acá tiene 2 valores, este de acá tiene 2 valores, este de acá tiene 1, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy un select simplemente a la información que está en pref company, sin formatearla todavía, la vamos a ver acá, ¿no? Este está vacío, este es un array que tiene un valor y 2 valores, ¿no? ¿Cómo ingreso a este valor? Pues podemos entrar por el índice, ¿no? Que es acá por ejemplo estamos viendo pref company, le estamos diciendo me voy a ir al índice 0, ¿no? Y ping, acá por ejemplo ya tengo el primer valor, ¿no? En el caso que por ejemplo, no sé, eh, te dan un array y en realidad sobre todo lo que quieras tener solamente necesitas el primero, simplemente puedes hacer esto de una forma simple y rápida sin tener que estar haciendo una función flatten que vamos a ver más adelante que te va a dar toda la información, ¿no? Eh, y también puedes hacer, ¿no? Esto de acá, que básicamente es un union entre eh, de las compañías, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, este de acá tiene eh, en el array tiene 2 valores, y al hacer el union con el índice 0 y el índice 1, obviamente se va a explosionar y voy a tener eh, 2 filas, ¿no? Uno con cada uno de los valores y así sucesivamente, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de las jerarquías, ¿no? Por ejemplo, acá también podemos ver el spoken language. Acuérdense que es este de acá, que es un array y dentro de este array hay un JSON, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer simplemente es, me voy a ir al spoken language del índice 0, ¿no? Porque este de acá es donde voy a tener acá el JSON, ¿no? Y luego, para poder ir a este de acá, bueno, una vez que ya estoy acá, puedo tratarlo como un JSON tranquilamente e irme de frente al punto language, ¿no? Que es lo que vemos acá. O sea, si yo voy al 0, ¿no? Al índice 0 y yo quiero tomar el punto language, porque ya una vez que estoy acá, ya estoy tratando con lo que es el JSON, ¿no?
y lo trato igual como lo he estado tratando anteriormente, ¿no? Entonces tengo el punto language y tengo el punto level, ¿no? Y si yo ejecuto esto, acá está. Ya tengo language, ya tengo level. Bueno, está saliendo así con comillita porque no le he parseado, como pueden ver. Estos sí están parseados a string, estos no están parseados a string. Y bueno, si quieren hacer, se puede hacer por el union all y también va a explosionar, así como hemos estado haciendo lo mismo con el array, ¿no? Con el índice 0, el índice 1 y el índice 2. Y esto va a explosionar así como pueden ver. Acá 3. Este de acá no tiene un índice 1 y tiene un índice 2. ¿No? Ahora, me pueden decir, Karen, pero en la realidad yo no sé en realidad cuántos valores dentro del array voy a tener, ¿no? Porque, o sea, en este caso, por ejemplo, tenemos, en este de acá tiene 2 en realidad, ¿no? Tiene Kazan Advanced y tiene Lao Basic. Y este de acá sale nulo porque, bueno, porque estoy yéndome, lo estoy forzando a irse a un índice 2 que no existe, ¿no? Entonces, podemos usar la función flatten. Sorry. La función flatten, ¿no? Y lo que va a hacer es justamente va a aplanar la información. Acá ponemos la tabla, acá ponemos table, ¿no? Porque va a ser como que una pequeña tablita. Vamos a decir de flatten, y lo que yo quiero hacer flatten es a esta parte del spoken languages, ¿no? A todo esto de acá. Y una vez que ya tengo esto, el F, siempre le vamos a poner punto value para poder irnos a esta fila o a esta fila, ¿no? Este es como que, este es el value, ¿no? Vamos a irnos al punto value y luego vamos a darle 2 puntos el nivel, ¿no? Yo quiero sacar el language, quiero sacar el level. Y le doy acá. Ya ahora acá, este primero que era Portia, ahora sí sale con 2, ya no sale con 3 porque ya no lo estoy forzando, como en este caso, irse a un índice 2 que no existe, ¿no? Y esto lo va a hacer más flexible, ¿no? Porque en este caso de acá tengo 2, entonces está expandiendo a 2. En este caso de acá, sorry chicos, si es que escuchan mi reloj, me está diciendo que mi corazón no está tan bien, que digamos. Este de acá se está explosionando en 3. Y acá podemos ver que también está explosionando en 3, ¿no? Porque tiene, justamente este de acá tiene 3 valores, ¿no? 1, ¿no? Voy a poner acá para que lo veamos mejor. No, no me quiso parecer. Ahí está. 1, 2, 3. Entonces explosionan los 3 porque ese de ahí tiene 3. Y bueno, luego lo que podemos hacer es insertar la información que tenemos. Por ejemplo, si yo solamente quiero poner la información del nombre con el lenguaje y el nivel, lo puedo poner simplemente en una tabla. O sea, le doy create or replace a una tabla y simplemente le hago un select simple, ¿no? Hacer esto. Le doy select a esto. Acá está mi información. Y en una tabla, y obviamente acá yo ya le puedo hacer los inner join que quiera, ¿no? O incluso puedo ponerlo como un create view también, ¿no? Puedo truncarlo. Y también es la otra forma de hacer un insert into, ¿no? Insert into. Acá. Estoy usando lo mismo. Y select. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta desde el lado del JSON antes de pasar al XML o al Parquet. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, seguimos. Nos vamos con el de XML. Entonces acá en esta tabla yo ya tengo cargada un XML, ¿no? Y para irnos a esto nos va a seleccionar como que el root del XML. Esto es lo que el XML get es para tomar uno de los valores del XML, ¿no? En este caso, le doy XML get, me va a traer justamente la parte que es el action announcement, por ejemplo. Y luego puedo hacer una tabla también y lo puedo hacer con flatten.
así como lo hemos hecho en el anterior, ¿no? Para poder tener nuestra información a modo de tabla, ¿no? Que vamos a ir a XMLGet, el campo y cuál es el como que la ruta o el valor que yo quiero tener desde ese XML. Y así vamos a obtener la tabla. Y esto no decimos, oye, está en el root por si acaso. Eso es por el lado del XML. Y ahora vamos a Parquet. Para el Parquet básicamente siempre tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Como que cargarlo en un stage y del stage lo vamos a, bueno, más adelante lo vamos a poner en una tabla. Si yo esto lo cargo en un stage, eh, como lo hicimos en el otro lado, luego lo puedo listar. Acá voy a ver cuál es mi Parquet, mi stage. De esta forma yo puedo simplemente hacerle un select para ver qué es la información que está en el Parquet. Vamos a esperar un ratito. Y acá tenemos este Parquet. Voy a copiarlo. Este es mi Parquet. Y ahora voy a hacerle un select a la información. Upsi. Eso significa que se va a ir como que mi tablas solo tiene una columna y le estoy diciendo, oye, ándate a la primera columna. Entonces, le ponemos $1. Y le ponemos 2 puntos, el nombre ¿cómo se llama? Del campo que deseamos obtener, ¿no? Y es importante a veces ponerle estas comillitas en el caso, sobre todo cuando tengas espacios, ¿no? Este es igual que en cualquier base de datos, ¿no? Imagínate que venga así con espacio para que lo pueda reconocer como que un solo texto, ¿no? Y bueno, acá podemos ver que ya tenemos nuestra tablita. Bueno, nuestro celo del Parquet, ¿no? Así de simple. Un simple query. Ahora, si quiero parsear los campos, lo mismo que hicimos en el otro lado, ¿no? La misma sintaxis que tenemos en el select, le vamos a poner el 2 puntos y el tipo de datos que queremos para que se vea más bonito. Yo considero poner un límite luego. Y acá ya podemos ver la data como es que está parseada, ¿no? Del Parquet. Y finalmente podemos sacar incluso cierta metadata, ¿no? Porque a veces nos piden tener el file name, ¿no? Esto, por ejemplo, de acá nos da el número de robos que estamos leyendo, ¿no? Y esto es básicamente para tener la fecha del load date. Ahora, si me preguntan, Karen, ¿por qué tenemos el NTZ? Es para que no salga el time zone en realidad. Porque a veces sale esto más 0.00 que te va a indicar el time zone y el NTZ es para que no te salga ese valor ahí, ¿no? Entonces, de esta manera ya tenemos incluso la información que teníamos anteriormente formateada más unos datos adicionales, ¿no? De la metadata, para la metadata, ¿no? Como el file name y el row name, ¿no? Y bueno, nuestra fecha de cambio. Y finalmente, si queremos, creamos nuestra tablita y copiamos la información como lo hemos venido haciendo anteriormente. Copy into tabla from nuestro select que acabamos de poner acá, es el mismo select. Y que cargue y ya podemos hacerle un select acá al Parquet Data. Hola Karen. ¿Sí? Verónica nos pregunta qué es Parquet. Si puedes dar un El, poquito más de explicación sobre Parquet, qué es y demás. el Parquet es un tipo de file, entiendo. Yo más lo uso, pero no me puedo averiguar exactamente. Es un tipo de file, ¿no? Que se usa más que nada para
como que para los Big Datas, pero tiene un tema ahí especial en cómo se guarda la información. Si se me Ahí permite, quizás David tiene o alguien puede tener un poquito más de Parquet detalle. Parquet es un lenguaje bien parecido al JSON. La única diferencia es que el JSON se graba mediante blob y el Parquet se graba mediante método columnar. Cada columna representa un objeto en el Parquet y por eso es que es altamente comprimible. Pero es bien similar a JSON, pero en método columnar. Ahí está, ya tenemos más detalle. Y bueno, una vez que ya hemos seleccionado nuestra tabla, ahí acaba. Bueno, así es como hemos hecho básicamente hemos jugado un poquito con data semi-estructurada, con JSON, con XML y con Parquet. Hasta ahí sería mi presentación el día de hoy. No sé si tienen más consultas. Mm, ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿Quieren que hagamos algo en específico de lo que presentó Karen? No sé, Karen, si pudiéramos hacer un pequeño ejercicio con alguien manejando en vivo. La base de datos que utilizaste, que si puedes ¿es un servicio que ya traes aparte tú, Karen, o es propiamente Snowflake? No, todo esto es Snowflake. Es la interfaz de Snowflake. Pregunta Felipe, ¿dónde suele provenir data en formato Parquet? Lo usamos más para todos los temas de Big Data y tengo entendido que nosotros somos los que generamos el punto Parquet. El formato Parquet es un formato del stack de Apache. Usualmente en cualquier, en cualquier stack en la que tenga herramientas de Apache, te vas a encontrar con mucho Parquet, Abra o ORC. ¿Algún otro duda, chicos? Verónica, Alex, Sara, David. Si no hay preguntas, creo que procede que nosotros preguntemos a la audiencia. Una consultita, perdón. Ujú. Bueno, he estado viendo la carga del archivo Parquet, bueno, el formato Parquet que realizabas. En relación a lo que era el archivo JSON y XML que cargaste, noté que era un poco más lento el Parquet. ¿Esto a qué se debe? En realidad, este archivo de Parquet tiene mucha más información de la que tiene en realidad el JSON que tengo y el XML que tengo. Puede que sea por eso. ¿Cuántos registros más o menos tiene el Parquet en relación al JSON? Porque se notaba, ¿no?, la diferencia en cuanto al procesamiento. Mm, Parquet tiene 4 millones de datos y mi JSON tiene... Una cosa que cabe recalcar es 58.000. Okay, Es mucho y una menos. cosa que cabe recalcar es que en el ejemplo que hizo Karen, el stage realmente lo que crea es una conexión entre Snowflake y el S3 Bucket. Cuando usted está consultando esos datos, no los está cargando a Snowflake, los está consultando directamente desde el S3. Así que dependiendo cuán lejos está el S3, si está en el otro lado del mundo y ciertos factores, usted puede que vea un delay en velocidad. Pero al usted utilizar un stage y hacer un select de ese stage, usted está consultando los datos sin cargarlos a Snowflake hasta que haga un copy into o un select.
Eso no es como el concepto de Data Fabric. Es parecido. En Snowflake, cuando usted crea stage externos, usted puede crear stage externos para leer datos directamente sin moverlos desde su data lake. Y por eso es que existen también las tablas externas que te permiten crear una tabla sobre un stage para poder crear una tabla de datos que se encuentren fuera sin cargarlos dentro de Snowflake. En el chat están escribiendo, ¿suelen usar Snowflake como base de datos transaccional, warehouse o ambas? ¿Quién responde? ¿Karen? ¿De verdad quieres que responda eso? Mi base de datos del warehouse está en Microsoft, en SQL. No, yo no uso Snowflake en verdad. Recién lo estoy aprendiendo justamente para compartir con ustedes, con la comunidad. Así que, no sé. Bueno, también he visto en otros bancos que usan una base de datos relacional para una especie de base de datos analítica, pues con todas sus limitantes que vas a encontrar ahí. Pero el deber ser Sí. debería ser usar una base, una plataforma como Snowflake misma. La Y David, plataforma si Snowflake, a como está presentada, está enfocado 100% a ser un multidimensional, no está diseñado para ser transaccional. Claro, Pero y si me justamente por permiten, eso eso, está por por lo mismo que cambiar. es columnar, ¿no? Por eso es que no está hecho para que sea transaccional. Carlos quería Sí, comentarnos. y eso está por cambiar. En el Summit se anunció el preview de las tablas híbridas. Y las tablas híbridas en Snowflake son tablas de modo registro que van a vivir adyacentes a una tabla de método columnar. Las tablas híbridas van a ser tablas transaccionales que van a tener foreign keys, constraints y todo lo demás que tiene una base de datos transaccional, pero que al momento de usted grabar van a tener una copia eventualmente consistente de manera columnar. Y si usted ejecuta un query que se considera de analítica, los datos van a venir de la capa analítica, y si usted ejecuta un query que es tipo transaccional, van a suceder de la capa transaccional en esas tablas híbridas. Así que el juego está por cambiar. ¡Wow! Es todo en uno. Eduardo Soto tiene la mano levantada. Adelante, Eduardo. Sí, buenas noches. Yo quería comentarles que nosotros tenemos Snowflake en la empresa y básicamente pues lo usamos como un data lake. Realmente pues es un complemento para nosotros. Nosotros realmente venimos de un ecosistema SAP y en SAP pues usamos el data warehouse de SAP porque construir toda la lógica que hace el Data Warehouse de SAP es muy complejo, digamos, hacer esto en Snowflake. O sea, prácticamente uno tendría que diseñar todo un modelo estrella dentro de Snowflake para poder hacer esto. Entonces, quizás respondiendo un poco la pregunta si lo usamos como una base de datos transaccional o warehouse, realmente les diría que Snowflake básicamente es una base de datos como cualquier otra. La única diferencia es que está en la nube. Y si ustedes quieren usarlo como un warehouse, pues obviamente ahí tienen que construir todo el modelo estrella dentro de Snowflake. O sea, no es que uno pueda usarlo realmente como puede hacer el de SAP. Digamos que ahí uno instala, digamos, las fuentes de datos y toda la lógica la tiene la fuente de datos y al final pues uno esto lo lleva a unos cubos. Entonces, para responder un poco la pregunta que hacían ahí. Claro, lo que pasa es que SAP es más transaccional, ¿no? Se me haría sentido que la parte de generar la data para reportería Eh, esté en Discúlpame. Snowflake, ¿no? Bueno, otro lado donde puedas tener carga de información e incluso también puedas cargar otros tipos de datos o otras bases de datos porque para que puedas Sí, yo lo que comentaba es que también. nuestra estrategia, por ejemplo, con SAP es usar el Data Warehouse de SAP porque toda la lógica, como les mencionaba, que maneja SAP es muy compleja construirla en otra base de datos. Entonces,
Usamos Snowflake para todas las demás bases de datos que tenemos en la empresa. O sea, llevamos ahí información de bases de datos SQL, de archivos de texto. Yo, ¿Sabes lo que pasa en SAP? Te lo digo porque cuando estuve trabajando en un proyecto donde usaban SAP y tuvimos que montar el warehouse sobre esto, sí, uno es complicado porque hay que tener un experto por cada producto que tengas, ¿no? Porque cada una de sus tablas como que no se dejan entender. Dos, depende mucho de los reportes que tengas, porque hay reportes que son de tipo Z, que son como que construidos ahí en el mismo SAP, que tienen lógica dentro del SAP, dentro de ese reporte. Entonces, a veces sí es complicado incluso rastrear todo lo que está haciendo en los reportes que probablemente tenga en SAP, ¿no? Pero es justamente dependiendo de cómo es que esté realizado actualmente el SAP que estás teniendo, ¿no? sí, yo pues como les digo por experiencia, creo que si uno trabaja con SAP es muy complejo construir todo esto del lado de Snowflake. O Sí, sea, sí hay opciones con una herramienta de ingesta. Uno puede ir a leer las fuentes de datos estándar de SAP y llevarlas ujú. a Snowflake y desde ahí pues consumir ya la información. Mira, yo Pero me acuerdo que hace 7 años, creo. Cuando estaba viendo el proyecto que te comento, estábamos usando Talent para poder sacar la información, porque también incluso el conector para SAP también tiene que ser especial, porque si no te rompe la garantía. Este, sí, es cierto lo que dices, es un poco complejo, es un poco complejo sacar la información de SAP, ¿no? En sí, como para construir algo aparte. No es imposible, pero sí es complejo. Y te digo que no es imposible porque sí nos matamos como 2 años y sí logramos sacar la información de los reportes que tenían en los reportes Z que tenían en SAP en esa época, los llegamos a sacar a MicroStrategy y llegaron a cuadrar con lo que tenían en SAP. Y el SAP que tenían en ese momento de los reportes sí se dejó de usar. ¿Es complejo? Sí, no es imposible. no, sí es factible, pero lleva mucho más trabajo realmente. Sí, eso sí. Carlos, de lo que me estabas diciendo de ese infer schema, lo acabo de escribir acá, sobre mi parquet, ¿no? Ajá. Si llenas eso con la información de la localización, que es tu stage, Ujú. Este es el stage y acá ese es el tienes el stage. formato. Entonces acá Ajá. te Si va a decir ejecutas eso, el tipo de dato, o sea, las columnas y te va a decir exactamente. cuál es el tipo de texto. Te va a tratar de, como dice acá, inferir el esquema que tiene este stage. Y eso está disponible para Parquet, Avro y ORC. Y próximamente CSV. La ventaja es que puedes establecer un job que evalúe si tus datos están cambiando o estás teniendo un schema drifting y ajustar las tablas de destino en base a cómo tus esquemas van cambiando. Y nosotros leemos el esquema y te damos un esquema que concuerde con los datos que están ingestando automáticamente. Pregunta de Luis. Buenas noches. ¿Puede haber casos específicos en los que sea mejor usar Snowflake por sobre otros data warehouse, como por ejemplo BigQuery o Amazon Redshift? No sé si te puedo dar una respuesta como que el 100%. Lo poco que he leído, nuevamente, recién estoy aprendiendo Snowflake y por ahí alguien que sepa más me puede desasnar, ¿no? Yo entiendo que el Snowflake está más sobre data estructurada y semiestructurada. Pero ya cuando quieres irte a data no estructurada, o sea, ya hacer tema, no sé, analizar videos, ¿no? Ese tipo de cosas hasta donde yo tengo entendido y de repente después acá, de gente más entendida que yo me puede decir que no, no es así. No lo llega o sea, no está hecho el Snowflake todavía para esos tipos de datos, ¿no?
Por eso es que a veces usan más otro tipo de datos. Por ejemplo, donde estoy trabajando ahorita estamos migrando justamente al Lakehouse, ¿no? Porque ahorita, bueno, nosotros ahorita todo lo tenemos en una base de datos SQL, que si bien también como Snowflake tiene o sea, podemos hacer queries hacia la data estructurada y no estructurada, ¿no? No se puede obtener toda la información porque no podemos tener data no estructurada en el SQL, ¿no? O empezar a hacer ahí cosas en el SQL. Y por eso es que estamos haciendo como esta gran migración justamente en Lakehouse, ¿no? En Databricks para poder tener más información y enriquecerla mejor con la información que podamos, ¿no? Yo tal vez puedo complementar un poco esa pregunta. Nosotros cuando elegimos Snowflake, también evaluamos Amazon, también evaluamos Microsoft y también evaluamos Google. Realmente todos estas bases de datos son, digamos, hacen lo mismo, o sea, son muy similares. Realmente nosotros elegimos Snowflake porque el tema de la administración era un poco más sencilla que con las otras herramientas. O sea, por ejemplo, si uno escoge Amazon, necesita muchas más herramientas para poder administrarlo. Por ejemplo, se necesita algo para hacer la ingesta, se necesita algo para la seguridad. O sea, son productos diferentes. Lo mismo nos pasaba con el tema de Google. Y igual con Microsoft, nosotros también usamos Synapse. Realmente lo usamos solo para ingestar datos de un Dynamics 365 que tenemos y pues sí es mucho más compleja la administración en un Microsoft y Snowflake quizás es un poco más agnóstico. Entonces, nosotros, esa fue digamos, la decisión que tomamos de escoger Snowflake porque nuestro equipo digamos, de ciencia de datos y de ingenieros de datos es pequeño. Entonces, al elegir las otras herramientas se nos complicaba más porque necesitábamos más personal. Entonces, realmente nos ha estado funcionando bastante bien Snowflake y también pues sí se puede llevar data que no es estructurada a Snowflake sin ningún problema. Yo acabo de hacer un proyecto de cargar información del clima que lee de un API y la llevamos a Snowflake sin ningún problema. Incluso pues si quisieran se los puedo mostrar sin ningún problema. Pero el Si me API, permites ¿cómo te añadir un devuelve la punto, información? Te lo devuelve en un dato semiestructurado. O sea, no digo que no trabaje con data semiestructurada. Una cosa es data semiestructurada y otra cosa es data totalmente no estructurada. sí, si me permiten añadir un punto, muchas veces en la comparativa entre Redshift, BigQuery y Snowflake y Synapse, se le reducir el punto de que tanto Redshift como BigQuery como Synapse son herramientas y Snowflake es una plataforma completa. Usando Redshift, por ejemplo, si tú quisieras hacer ingesta de datos, gobierno de datos y todo lo demás que se hace dentro de Snowflake, necesitarías Redshift, Glue, Catalog, Crawler, Redshift Spectrum, S3. Necesitarías unir por lo menos 15 herramientas para la funcionalidad básica de Snowflake. En cuestión a Sí, los es datos no correcto. estructurados, los datos no estructurados sí se pueden cargar dentro de Snowflake y se pueden leer utilizando funciones de Java. Puedes leer tanto la metadata como hacer evaluaciones sobre imágenes, videos y demás. Buen dato. Sí, yo les diría que pues si tienen un equipo amplio, digamos, de su equipo de ciencia de datos o de ingeniería de datos, quizás pueden irse por una de esas herramientas, porque como mencionaba el compañero anteriormente, pues para hacer todo lo que hace Snowflake en la plataforma necesitan muchas más herramientas digamos, ya sea si se van con Microsoft, con Google o con la otra herramienta, ¿verdad? Ok, tengo más preguntas. DKT, una pregunta para Carlos. ¿Sabes qué ventajas trae la inclusión de Apache Iceberg? Claro que sí, eso viene pronto, se anunció en el Summit también.
Las tablas de Iceberg son tablas parecidas a las tablas externas de Snowflake. La gran diferencia de las tablas de Apache Iceberg que Snowflake va a proveer dentro de la plataforma es que no son read-only. Las tablas externas dentro de Snowflake son tablas que solamente permiten lectura. Las tablas de Apache Iceberg van a ser ACID compliance, vas a poder correr DMLs y DQL directamente en tu Apache Iceberg desde Snowflake. Ok. Siguiente pregunta de Edwin. ¿No es mejor Apache Kafka para datos no estructurados? Me da la impresión de que están confundiendo datos semiestructurados con datos no estructurados. Apache Kafka, todos los mensajes tienden a ser JSON Parquet Abro al final y al cabo. Y esos son datos semiestructurados, son mensajes. Ok. Siguiente pregunta. Yasmin Abad. ¿Usaste SwipePipe? En este caso creo que es directamente para Karen, para el tema de los archivos. No, perdón, era para el compañero que estaba comentando la API del clima, me parece. Sí, porque quisiera saber cómo usar Snowflake para web scraping y tenía esa inquietud. Sí, Para por favor, Eduardo, creo yo. Ajá, sí, por favor, podría comentar un poquito más. Si tienen unos minutos, yo les puedo mostrar cómo se hizo. Solo que no estoy seguro si tengo opción de compartir la pantalla. Creo que no. Ah, bien, sí. A ver, Listo. habilítale al joven. Creo que sí tengo acceso. Me dicen si logran ver mi pantalla. Listo. Un collab. Yo lo que hice para contarles fue usar Google Colab. Entonces, aquí el script no es tan grande, se los voy a explicar así rápido. Primero lo que hice fue instalar el conector de Snowflake. Aquí tuve que hacer una modificación porque me estaba dando errores el Google Colab, pero pues le puse aquí una versión específica y pues ya me dejó funcionar. De ahí luego instalo ciertas librerías acá como esta Asyncrypto. Esta línea que está acá es la que sustituí por la anterior, que les digo que tuve que poner una versión específica del conector. Y luego acá pues importo únicamente las librerías que voy a usar. Luego acá pues el tema fue que a mí, nosotros tenemos una empresa de energía que maneja varias centrales donde se produce energía. Entonces ellos lo que hicieron fue pasarme, digamos, cada una de las centrales con su longitud y latitud. Entonces en este código de acá lo único que yo hago es hacer la conexión hacia Snowflake. Aquí pues utilizo el warehouse, la base de datos, el nombre y un rol, ¿verdad? Y lo que hago es ir a traer únicamente estas centrales, que estas pues yo ya las grabé en una tabla en Snowflake. Aquí solo lo tengo para mostrar, digamos que son 25 centrales de las cuales me interesa traer el clima. Y aquí pues ya vengo y leo un API de una página que se llama Open Weather. Esta página pues ustedes se pueden registrar y al final lo que les va a generar es este como key. Y ustedes pueden estar leyendo, digamos, creo que les deja leer 1000 veces al día la información del clima. Entonces, cuando ustedes corren, digamos, aquí, esta es una prueba, yo le mandé aquí ciertas coordenadas. Lo que les devuelve el API es esto. Entonces, viene información de las nubes, cómo estuvo la temperatura, la mínima máxima, la presión, la humedad. Entonces aquí lo que hice fue crear un data frame que tiene, digamos, la misma estructura que una tabla en Snowflake. Leo
leo con un ciclo todo lo que les mostré anteriormente, que son las 25 centrales. Y dentro del ciclo voy leyendo el API. Entonces me va devolviendo los valores. Lo que hago aquí, pues lo deposito igualmente en un data frame. Y finalmente, pues lo que hago es con este script de acá grabarlo en una tabla en Snowflake. Entonces, el script no es muy grande. Realmente aquí porque yo tengo algunas cosas, esto está de más, que solo era para mostrar lo que tiene o lo que devuelve el API. Igual esta parte de acá pues solo era para mostrar las centrales a las cuales leo el clima. Pero básicamente lo que hace es ir a grabar en una tabla en Snowflake. Aquí creo que tengo el nombre de la tabla. La tabla se llama FACN-Weather y lo que hace es irme a depositar eso. Y luego tengo acá hice un tablero en Power BI en el cual yo este script de Python con Windows manda una tarea que se ejecute cada hora. Entonces, cuando yo consulto uno de los días acá, pues puedo ver cómo estuvo el clima en cada una de estas centrales. Yo soy de Guatemala y pues las centrales están básicamente en Guatemala, El Salvador, en Honduras y Nicaragua, creo que no, en Costa Rica y en Panamá, que son los puntos que están acá. Entonces, cuando ustedes se posicionan en cada uno de los puntos, pues les muestra cómo estuvo el clima, digamos, en cada una de estas horas. Al final yo aquí pues puedo filtrar por cada una de las horas. Y aquí en la tablita de arriba pues me muestra cómo estuvo la temperatura, la humedad, la temperatura máxima, mínima. Este proyecto se hizo porque la empresa Electronova, que es la que utiliza esta información, pues ellos venden energía, entonces les interesa saber cómo va a estar el clima en cada una de las centrales, porque dependiendo de eso, ellos pueden negociar el tema del precio de la energía. Déjenme ver acá si puedo entrar a Snowflake para enseñarles únicamente la estructura. Adelante con tu Digo, David. Eduardo, ¿esto de aquí es de tu trabajo? Es de mi trabajo, sí. Mira, yo creo que hacemos contigo un taller aparte, si te parece. Pues podría ser si quieren mostrar esto. Mira, es que como ya mostraste en tu código de buena manera, también has dejado ahí las credenciales. Entonces me sentiría incómodo que esté descubierto de tu empresa al Exacto. mostrar esos datos. Así que esta parte no va a salir. Pero solamente para los asistentes, aprovechen lo que nos está comentando Eduardo y ya si Eduardo se anima, posteriormente hacemos un taller para construcción de un similar a lo que nos está mostrando ahorita. Sí, ya acá pues nosotros tenemos esta base de datos y creamos un esquema acá que es el que tiene la información, es este de acá. Entonces aquí al irme a las tablas, aquí pues tengo varias tablas, pero el esquema que contiene la información es este. Déjenme buscar la tabla. Es que son un montón de tablas. Es esta de acá. Entonces, básicamente la tabla pues contiene lo mismo que devuelve el API. Y al final pues aquí es donde se viene a depositar la información. Pero pues el resultado final es este Power BI. Entonces, aquí uno puede ver por cada uno de los días cómo estuvo el tema del clima. Por ejemplo, ahorita, vamos a ver hoy que es miércoles 12. Si se dan cuenta, aquí tengo información porque nosotros estamos una hora menos que ustedes. Son las 18 horas. Entonces ahorita creo que en un minuto va a volver a correr el script. Y al darle acá en actualizar, pues ya debería de mostrarme las 7 de la noche.
ahorita que lo actualice creo que no me va a traer aún las 7 porque falta un minuto para que actualice. Se tarda como 15 segundos en hacer la actualización. Pero pues eso podría ser un ejemplo como el taller era de cómo traer data no estructurada. Pues aquí con Python ustedes pueden, digamos, ir a leer un API y al final pues ir a traer la información y depositarla en Snowflake. Al final pues el Power BI lo que hace es conectarse a Snowflake y ustedes le dicen sobre qué tabla quieren ir a traer la información y lo pueden hacer sin problemas. Esto también lo pueden hacer, por ejemplo, con temas como el tipo de cambio, por ejemplo, que también es un API. Pueden ir a leer, digamos, el API en sus países que les devuelve el tipo de cambio y pues depositarlo en alguna tabla en Snowflake y al final lo leen, digamos, con una herramienta de visualización que pues nosotros usamos más Power BI, pero pues está abierto a que usen cualquier herramienta que tenga conexión hacia Snowflake. Matplotlib hay que usar. Déjenme ver si ya actualizó la hora de la... Sí, acá miren, como ya son bueno, yo tengo las 7:05, ya me actualizó cómo estuvo el clima, digamos, a esta hora y pues aquí yo lo puedo ver, ¿verdad? Pero eso es lo que podría mostrarles como ejemplo. Voy a dejar acá de compartir. Excelente, excelente, excelente. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Creo que se amplió mucho más ahí el tema de datos no estructurados y semiestructurados. Estoy compartiendo en el chat el Telegram dedicado a lo que es Snowflake para seguir conversando, armar algo tipo talleres, ¿no? Posteriormente algunos retos, dicen por ahí, tratar de emular lo que ha compartido el amigo Eduardo. Eduardo, por favor, déjanos tus redes. Y nada, para temas de Snowflake es ese Telegram, para temas generales en sí está este otro. Igual pueden seguir a Ale, a Karen o a mí en las redes sociales para colaboración o cualquier otra cosa que podamos servirles. Ahí les dejo particularmente mi web. No sé, Ale, despedimos ya la noche. Sí, yo creo que sí. Primero que nada, pues agradeciéndoles el tiempo. Esperando que se conecten la próxima sesión, el miércoles a las 7 en punto. Karen, muchas gracias ahí por la presentación. Estuvo muy, muy interesante el tema. Eduardo, gracias por el complemento ahí con los temas de datos no estructurados. Ahí un tabú que todavía está abierto. Cabe mencionar que Snowflake hizo un partnership con, no recuerdo el nombre de la compañía, para el tema de trabajo 100% con archivos no estructurados. Data Engineering Latam es. Es correcto. Karen, ¿gusta decir unas palabras antes de cerrar Gracias, Karen. Nada, chicos. Gracias por aguantarme. De regreso a SQL Server. Sí, siempre. Corazón. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, chicos. Excelente noche. Nos vemos en el próximo capítulo, la próxima semana, miércoles a las 7 de la noche. Listo, atentos a las conversaciones en los chats. Nos vemos. Chau, 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 chau. Nos vemos.